Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha perecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Pedro comenzó, ¿no? Dice, armaos de la misma actitud que Cristo tuvo. Él sufrió, hago un pequeño repaso, ¿no? Él sufrió físicamente por nuestros pecados, ¿no? Nosotros tenemos que armarnos de este mismo pensamiento. Nosotros sufriremos, dando a entender que hemos abandonado el pecado. Eso lo podemos ver en el versículo 1 al 2. Con esto en mente, dice que debemos vivir no conforme a los deseos pecaminosos y egoístas, sino conforme a la voluntad de Dios. Hay algo más que debemos recordar. Antes, cuando estábamos lejos de Dios, vivíamos conforme a nuestros deseos. Ya eso, dice Pedro, fue suficiente. Ya tuvieron suficiente. Ahora procuren vivir una vida en santidad, dando la espalda al pecado. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque Cristo triunfó por nosotros. Y eso lo habíamos visto que está en el capítulo 3 de la carta de Pedro, versículo 18 y versículo 22. Ahora, ¿qué tipo de persecución sufrirán? Bien, aquellos que no eran cristianos, al ver que no hacían lo mismo que ellos, ¿qué hacían? Los ultrajaban. Y es interesante porque quería ver a ver qué significaba ultrajar, ¿no? Y en griego es blasfemar. Y los Bain, por ejemplo, el diccionario Bain, dice que es difícil traducir esta palabra en este contexto. Porque no saben la manera de cómo podían blasfemarlo. Entonces, abarca un montón de posibilidades. Por ejemplo, menoscababan, los humillaban, hablando mal de ellos, mintiendo, que es lo que se acomoda más o menos a lo que dice Mateo 5:11, las bienaventuranzas, que iban a hablar mal de ustedes, decía el Señor Jesús, mintiendo. Entonces posiblemente puede llegar a ser esa la manera en que estaban sufriendo estos hermanos. Estaban hablando mal de ellos, ultrajándolos, pero también padecían muerte. Porque eso lo pudimos ver el domingo pasado en el versículo 6. Muchos habían muerto.
Entonces los ultrajaban, los perseguían, hablaban mal de ellos mintiendo, y aún muchos de ellos murieron. Ahora, ¿qué debe esperar o qué debe también saber toda persona? Que va a haber un juicio y todos daremos cuenta. Va a haber un juicio y todos daremos cuenta. Y acá Pedro dice los vivos y los muertos. Los vivos, los que hayan quedado. Los muertos, los que hayan partido con el Señor. Ahora, ¿quién llevará a cabo este juicio? También lo habíamos visto. Es Cristo. Cristo, que vino primeramente, Pedro lo decía en el capítulo 2, versículo 19, vino primeramente como un cordero. Como un cordero. Fíjense ahí, rápidamente. Primera de Pedro 2, 19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo había venido como un cordero y ahora va a volver como un juez. Como un juez. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es? Cristo. Cristo. ¿Cuál fue el propósito? Pedro enseñaba, ¿cuál fue el propósito de predicarles el Evangelio a estos hermanos que habían muerto? El propósito era vida eterna, una vida que solo Cristo puede dar, el cual los liberó del pecado y los liberó de la ira venidera y les dio vida eterna, una vida eterna por medio del Espíritu Santo. Entonces, más o menos eso es lo que estuvimos viendo. Entonces, hoy nos toca el versículo 7, ¿no? Pero déjenme leerle desde el versículo 4. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Yo titulé el mensaje de este sermón, es Viviendo a la luz del regreso de nuestro Señor. Viviendo a la luz del regreso de nuestro Señor. Dice, y en todo esto, se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, ser fervientes en vuestro amor los unos para los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Ser hospitalarios los unos para con los otros sin murmuración. Y Pedro, después de hablarle del sufrimiento y cómo debían vivir y conducirse en medio de estas circunstancias, les dice, mas el fin de todas estas cosas se acerca. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Dice un comentarista, ¿no? Porque tenemos que entender qué le estaba diciendo Pedro con esta frase. Dice un comentarista lo siguiente, dice, Pedro alienta a los lectores a considerar la vida a la luz del fin que se acerca. Deben esperar paciente y fervientemente el regreso de Cristo. Aunque nadie sabe cuándo llegará el fin, los cristianos deban vivir con una ardiente anticipación de la consumación. Pedro, ¿acaso les estaba diciendo algo nuevo a estos creyentes? Vamos a ver ahí en Primera de Pedro, en la misma carta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará,
reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el tiempo, en el último tiempo. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Ya desde un principio, Pedro les estaba alentando y les estaba haciendo poner su mirada en Cristo y en su segunda venida. Dice entonces, mas el fin de todas las cosas se acerca. También Pablo podemos ver que alienta a sus lectores de Roma a vivir de acuerdo a esta esperanza. No solamente Pedro, sino también Pablo alentaba a estos hermanos. Ahí lo podemos ver en el capítulo 13 de Romanos. Pablo les habla a estos hermanos y les habla acerca de las autoridades, que deben someterse a las autoridades porque ellas son puestas por Dios. Les explica por qué están en esa posición, les explica por qué deben pagar los tributos. Y recordemos una cosa, que la carta de los romanos fue escrita alrededor más o menos entre el 56 y el 57. ¿Qué quiere decir esto? Que recién comenzaba Nerón a gobernar. Tenía apenas 16 años. Y por tener 16 años, su madre era la que tenía el control. Y se dicen los historiadores que en esa época Roma estaba bien económicamente y había paz. Es lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, para poder tener ese contexto de que Pablo le estaba escribiendo acerca de los gobernantes. Ahora, ¿qué les dice Pablo? Fíjense en el versículo 11 de Romanos 13. Dice, y hacer todo esto. Fíjense, hacer todo esto. ¿Qué cosa? Someterse a los reyes, pagar sus tributos que están puestos por Dios, y hacer todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. No está hablando de la salvación eterna de la que fuimos salvados del pecado, sino está hablando de la salvación de la segunda venida de Cristo, que se completará. Ya no tendremos nada que ver con el pecado. Vamos a ser glorificados. Entonces, ya la salvación está más cerca, dice, de nosotros que cuando creímos. Ahora, es muy parecido a lo que Pedro les dice a sus lectores. ¿Por qué es muy parecido? Pablo le estaba diciendo el por qué se debían someter a las autoridades, pagar los tributos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el tiempo se está acercando. Pedro es más o menos algo parecido. Nosotros podemos ver, por ejemplo, las exhortaciones que estuvimos viendo durante todos estos meses. En Primera de Pedro, desde el capítulo 2, 11, hasta el capítulo 4, 6, podemos estar viendo que debemos hacerlo bajo esta esperanza. Cristo volverá y Él juzgará a los vivos y a los muertos. Solo si quieren repetir, todo, léanlo. Capítulo 2, versículo 11 hasta el 4, 6. Ahí está todo lo que nosotros estuvimos viendo, cómo nos debemos conducir, cómo debemos comportarnos, cómo debemos trabajar, cómo debemos relacionarnos en la sociedad y entre hermanos.
eso lo debemos hacer bajo esta esperanza. ¿Qué esperanza? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Cristo volverá. Pero no solo Pablo y Pedro hablan de esto. Veamos también que el autor de Hebreos exhorta a sus lectores también a vivir bajo esta perspectiva. Vean ahí en Hebreos 10. Hebreos 10, 23 al 25. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Si nosotros vemos todo esto desde esta perspectiva, realmente en nuestro corazón nacería un deseo intenso de venir a congregarnos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar del estímulo de los hermanos. Fíjense que el autor de Hebreos conecta una cosa con la otra. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Ahora, ¿por qué me debo mantener de esa forma? Ahí lo dice, porque fiel es el que prometió. Porque un día todo se terminará. Los enemigos de Cristo serán sometidos en su totalidad bajo sus pies. Fíjense ahí Hebreos 10, versículos 12 y 13. Dice, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, con eso en mente, que Cristo pagó por todos nuestros pecados, Él venció a la muerte, resucitó al tercer día, fue exaltado hasta lo sumo, terminó la obra, por eso se sentó a la diestra del Padre. Un día volverá y terminará para siempre con el pecado y con la muerte. Con el pecado, porque el pecado no va a tener ya nada más que ver con nosotros. Nuestros cuerpos serán glorificados. Y con la muerte, porque no vamos a morir más, vamos a vivir una eternidad junto a Él. Entonces, fiel es el que prometió. Pedro les dice algo muy parecido a sus lectores. Veamos ahí la primera carta de Pedro. No, dejen el dedo ahí en Hebreos porque vamos a volver ahora en Hebreos. Pero vamos a ver un cachito a primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El capítulo 4, versículo 6. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. O sea, el principio siempre, tanto podemos ver en Pablo como en Pedro, como en el autor de los Hebreos, es el mismo. Dios promete, Dios cumple. Dios hizo la obra en Cristo y dijo que Cristo va a volver, y que el mismo Señor dijo que va a volver. Él es el que prometió y lo va a hacer. Sigamos viendo ahora sí las conexiones que hace el autor de Hebreos. Dice Hebreos entonces, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Al mantenernos firmes en esta esperanza, no es porque somos fuertes
y somos capaces de hacerlo nosotros mismos. No, porque Dios lo prometió. Entonces, como Dios es el que prometió, nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos observar el cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero fíjense que el autor hace una advertencia. Para llevar a cabo este estímulo, no debemos dejar de congregarnos. Ahora, el autor no dice que es congregarse por congregarse. Ay, me tengo que congregar. ¿Cuál es la motivación principal? Dice, mucho más ahora que el día se acerca. Si yo no tengo el estímulo y las exhortaciones de mis hermanos que me hagan recordar que Dios es grande, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, que Dios es mi sustentador, que Dios es eterno, que Dios es bondadoso, que Dios es justo, y no tengo el aliento de mis hermanos, entonces yo me voy a comenzar a hundir y a enviciar en este mundo. Voy a empezar a escuchar más el mundo que lo que Dios dice. Por eso nosotros debemos congregarnos, a estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Cristo vuelve. Cristo vuelve. Y vamos a estar diciendo esto continuamente. O sea, no lo hagas por hacer. Si tenés que orar, no ores por orar. Cristo vuelve. No ores por... No leas la Biblia por leerla. Cristo vuelve. Tenés que aprender más de Él. Cristo vuelve. Tenemos una esperanza segura. Pedro a sus lectores los estimula a ver ese gran día en la vida. Ellos estaban muriendo. Como dice el versículo 6 del capítulo 4 de 1 Pedro, muchos habían sido juzgados por los hombres. Muchos habían ya muerto en un juicio injusto. Pero le dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Pero en el Nuevo Testamento está también lleno de este aliento. Mis hermanos, esto debe estimularnos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cristo viene. Y el Nuevo Testamento nos alienta continuamente. Vean lo que dice Santiago. Santiago 5, 8. Santiago 5, 8. Esta parte de la carta es un estímulo a orar hasta que el día sea manifestado. Pero vamos a arrancarlo del versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Yo lo estoy leyendo de la versión de las Américas, no sé si la Reina Valera dice igual. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, que dice, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hasta la venida del Señor, dice. Hasta la venida del Señor. El juez está a la puerta. Fíjense que ahí en Santiago dice, por tanto, ¿no? Y es la continuación de lo que viene hablando en los versículos anteriores. Santiago viene hablando qué les pasará a aquellos que hicieron injusticias, que
que le dieron la espalda a Dios, que maltrataron a los justos, y especialmente les habla a los ricos que están envanecidos en sus riquezas. Pero fíjense que Santiago acá hace una comparación con el labrador, para que nosotros podamos entender qué tipo de paciencia nosotros debemos tener. Hoy pasa exactamente lo mismo con todo hombre del campo que siembra. ¿Qué debe hacer? Debe esperar, con la esperanza que el clima sea lo suficientemente bueno como para que pueda dar fruto de eso que plantó. Tiene que esperar, tanto en la antigüedad como hoy, todo hombre del campo debe esperar en el clima. Ahora, acá obviamente lo que nos hace diferente con el hombre de antes era que el hombre antes tenía que arar con sus propias manos. Tenía un buey o dos, o mucho, y tenía que hacerlo bajo el sol abrasador. Hoy los tractores tienen aire acondicionado y todo eso, pero tenían que hacerlo bajo el sol abrasador, que era muy cansador, y después tenían que agarrar las semillas con las manos y desparramarlas. Pero él no podía hacer que la semilla florezca. Exactamente lo mismo que hoy. Hoy no puede, por más tecnología que tengamos, no puede ningún labrador hacer que las semillas produzcan su fruto. Para eso el labrador debía tener paciencia y debía confiar en el clima, cosa que es incierto el clima, porque puede haber una sequía y pierde todo. O puede tener un buen tiempo y tiene una buena cosecha. Ahora, aquí está la diferencia entre el labrador y nosotros. El labrador pone su paciencia y espera en un clima que es totalmente incierto. Ahora nosotros ponemos nuestra paciencia en alguien que es fiel y que no miente. Que nuestra esperanza es segura. Ahí está la diferencia entre un labrador y nosotros. El trabajo y el sufrimiento es el mismo que el labrador. Vamos a caminar por este mundo. Sí es cierto que debemos pasar dificultades. Nos vamos a cansar de ver muchas injusticias. Somos muchas veces maltratados. Vemos también cómo los injustos prosperan haciendo engaño y explotando a la gente. Nos vamos a desanimar, nos vamos a desalentar. Así todo, nosotros somos luz en esta sociedad, haciendo buenas obras. Y muchas veces nos vamos a sentir como el profeta Jeremías. Nadie nos escucha. Nadie nos escucha. Y eso va a producir un desaliento. Pero, nuestra paciencia no está en la incertidumbre de un clima. Está en aquel que dijo: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estáis también vosotros. Ahí está mi esperanza. Ese es mi motor que me ayuda a continuar caminando y esforzándome y a enfrentar esta vida, que muchas veces es como arar en terrenos con piedras. Mi esperanza está que Cristo, así como vino por primera vez, va a venir por segunda vez. Él lo prometió. No es el clima, que hoy en pleno invierno tenemos 20 grados. Y mañana va a llover todo el día y después no va a llover. Y tenemos el niño y tenemos la niña y todos los desastres. No, Él lo dijo, su palabra es verdad. Fíjense lo que le dice ahí los ángeles
en Hechos 1, del 9 al 11, a los apóstoles. Ahí les afirma de nuevo el corazón de los apóstoles. Dice, después de haber dicho estas cosas, Jesús, ¿no? Mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, fíjense que los apóstoles estaban ahí, los apóstoles y la gente que estaba ahí, estaban mirando al cielo y viendo cómo Cristo era llevado al cielo, ¿no? Y estaban perplejos por eso. Aconteció, dice, que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. Eso es lo que Pedro le está diciendo a estos lectores. No miren sus circunstancias, que eran terribles, y lo que iban a enfrentar era más terrible todavía. El tiempo, le dice, es más el fin de todas las cosas se acerca. Véanlo desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque Él lo prometió y todo lo que Él dice es sí y es amén. Él lo prometió. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Pero sigamos viendo este aliento que nos da el Nuevo Testamento. Y vamos a ver también que Juan, en su primera carta, también habla de esto. Veamos ahí en 1 de Juan 2, 15 en adelante. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, le dice, es la última hora. Fíjense cómo Juan le dice: hijitos, es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos este pasaje? Inmediatamente nos vamos al versículo 18 y queremos conocer quién es el anticristo. Pero el propósito de Juan no es conocer al anticristo. Es alentarlos a que no amen a este mundo que se está corrompiendo, que es corrompido y que va a desaparecer absolutamente todo y que va a perecer, y que pongan su esperanza en Dios. Que amen a Dios, que es eterno. Que es eterno. Todo, absolutamente todo de este mundo, como diría Eclesiastés, es vanidad. Y no debemos amar. No debemos amar. Pero déjeme aclarar algo. Con esto no estoy diciendo que no debemos ser descuidados con las cosas que tenemos. No debemos ser descuidados con las cosas que tenemos. Porque todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Dios nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Lo que estoy diciendo es estar afanosos por tener cosas que perecen, que muchas veces nos acarrean ansiedad, depresión.
Porque estamos afanados en, uy, quiero tener el último celular, porque todos lo tienen. Y corremos, como Pedro le decía acá a estos hermanos, cuando dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. De esa misma manera es lo que Juan estaba diciendo, no amen a este mundo. Porque ahora, el ahora se acerca. El fin de las cosas se acerca. Por eso el apóstol Juan, me encanta cómo se lo dice amorosamente a estos lectores. Hijitos, dice. Es la última hora. No corran con ellos desenfrenadamente. No amen al mundo como ellos aman al mundo. Como que es lo único y lo último que es el mundo. No amen la hora. Esta es la última hora. Es como decir, miren, todo lo que hay en este mundo es perecedero. No los puede satisfacer. Piensen en esto. Cristo vuelve pronto. Cristo vuelve pronto. Vuelvo a repetir, no es que seamos descuidados y que de ahora en más dejemos de trabajar, trabajemos menos, estudiemos menos o hagamos... No estoy diciendo eso, porque eso es lo que ocurrió también en el Nuevo Testamento, que Pablo escribe 2 cartas, porque entendieron mal que ya es la hora y que Cristo viene pronto y dejaron de hacer todas esas cosas. Fíjense, por ejemplo, ahí en 1 Tesalonicenses 4, versículo 9 en adelante. 1 Tesalonicenses 4 dice: mas en cuanto al amor fraternal no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a los otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les decimos, hermanos, que os abundéis en ello más y más. Versículo 11. Y que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal como os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Fíjense en el 2 Tesalonicenses 3, la segunda carta, versículo 10. Dice, porque aún cuando estaba con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Si nosotros leemos el propósito de las 2 cartas, es porque estos hermanos entendieron la segunda venida de Cristo iba a pasar hoy. Entonces, ¿para qué preocuparme? El punto es que el estímulo de mi vida de enfrentar las preocupaciones, de enfrentar las dificultades, es: Cristo vuelve pronto. ¿Cuándo puede ser? Puede ser hoy mismo. Entonces, Él tiene mi esperanza, Él es mi esperanza. Voy a vivir la eternidad siempre con Él. Cuando Él venga, los problemas desaparecerán. No va a existir más llanto, no va a existir más dolor. Pero mientras estemos acá, con esa perspectiva, nosotros vamos a andar y a encarar la vida, porque fiel es el que prometió. Así debemos encarar la vida. Cuando yo comienzo a trabajar el día lunes, tengo que verlo desde esa perspectiva. Todo lo que yo me voy a enfrentar, un día se va a terminar.
porque Cristo vuelve pronto. Vamos a recapitular un poco. Entonces, hay una realidad, de acuerdo a lo que Pedro le estaba diciendo a estos hermanos en 1 Pedro. Vamos a sufrir en este mundo. Y los hermanos lo estaban sufriendo en carne propia. ¿Por qué? Porque este mundo está caído. Y no podemos esperar absolutamente nada bueno de este mundo. Este mundo está corrompido por el pecado. Vamos a sufrir, vamos a tener dificultades, vamos a pasar por muertes, vamos a pasar por enfermedades, vamos a pasar por malos tratos, vamos a pasar por desalientos, todas las cosas que a ustedes se les ocurran. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Cristo vuelve. Y veamos nuevamente la fidelidad de Dios. Veamos un cachito ahí en 1 Corintios. 1 Corintios 1, 4. Dice: siempre doy gracia a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. De manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, ¿no? Esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos sostendrá. Dios nos sostiene. Dios nos sostiene. Y me acordaba, mientras estábamos cantando ahí, fíjense un momentito ahí en Hebreos 4, 14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y acá está: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a tener dificultades todos los días. Pero en ese medio de las dificultades puedo ir al trono de gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos todos los días de la gracia de Dios, y Dios es fiel. Dios es fiel. Y siempre nosotros decimos y lo recordamos: Dios desde un principio, cuando Adán y Eva pecaron, Él prometió que una simiente que iba a acabar con la serpiente. Cristo es la simiente. Cristo aplastó la cabeza de la serpiente. Cristo es nuestro todo. Y Cristo va a volver como juez y va a tomar a su esposa y la va a llevar con Él. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la perspectiva que nosotros debemos ver en este mundo. Por eso debemos congregarnos, porque esta perspectiva, cuando nos metemos y nos sumergimos durante de lunes a viernes en este mundo, se nos desvanece. Entonces venimos acá para ser estimulados y hablar de su grandeza, su majestad, y Cristo vuelve pronto. A pesar de que parezca que tarda en venir, no desmayemos. Dios es fiel. Y fíjense, y ya termino con esto,
Vamos a leer Segunda de Pedro. Y fíjense cómo dice Segunda de Pedro 3, 1. Dice: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, fíjense, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Fíjense cómo Pedro ya les dice: les escribo como recordatorio para despertar en ustedes ese sincero entendimiento. Dice, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todos continúan tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos extendían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. Fíjense, paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos como fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día del Señor, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en las cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin manchas e irreprensibles, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas, de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Cada circunstancia que enfrentamos, siempre debemos pensar: la hora está cerca. Nuestro Señor vuelve.
Andemos sin desmayar. Debemos caminar con la cabeza erguida, mirando que Cristo vuelve pronto. Y como decía recién, vuelve a buscar a su esposa, quien redimió con su propia sangre, quien la está preparando para presentársela a sí mismo. Cristo vuelve a buscar a su iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque tenemos una esperanza segura, Dios. Tú lo prometiste y tú vas a cumplir tu palabra. Esperamos, Señor, ansiosamente la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, pero te rogamos que nos ayudes a vivir de acuerdo a esta realidad. Todo es perecedero, pero nuestra eternidad en Cristo no perece. Gracias, bendito Dios, porque tenemos una salvación segura en Él. Señor, perdónanos, porque vos sabés, Señor, nuestra incapacidad y cómo nos enredamos inmediatamente en este mundo y todas las circunstancias que sufrimos, Señor, nos niebla la vista de ver esta gran esperanza. Señor, guíanos siempre a tu palabra, a ver tu palabra, que tú vas a venir y vas a venir a buscar a tu iglesia. Te adoramos, bendito Señor, en el nombre de Jesús.